Hola, mi nombre es Sonia y quiero hablaros de forma práctica del ecocardiograma clínico en urgencias y emergencias sanitarias. No somos cardiólogos, nuestra herramienta, el eco, no es tan específico. Por lo tanto, nuestros estudios deben ser más cualitativos que cuantitativos. Nuestro espacio, tiempo y estabilidad del paciente son muy diferentes a las que los cardiólogos pueden tener en un gabinete haciendo un ecocardiograma reglado. Y a nosotros el ecocardiograma nos tiene que responder preguntas concretas, las cuales son contractibilidad del ventrículo izquierdo y derecho, ¿hay valvulopatías groseras? ¿Hay derrame pericárdico y por ello taponamiento cardíaco? ¿Hay dilatación de cavidades? ¿Está ingurgitada la vena cava inferior? Y nos ayudará a el diagnóstico diferencial y a aplicar tratamientos. Todo hallazgo tiene que ser comprobado en dos vistas. La sonda utilizada es una sonda sectorial. La posición más adecuada, si se puede, es tumbado lateral izquierdo para obtener las ventanas paraesternal y apical, y tumbado en decúbito supino para obtener la ventana subcostal. También otra de las ventajas de poder hacer un ecocardio es valorar la aorta ascendente, raíz aórtica, aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente en su sección torácica. Las ventanas que vamos a utilizar son paraesternal, eje largo corto, apical, subcostal, y para apreciar si hay alguna lesión en callado aórtico, la supraesternal. Empezamos por paraesternal, eje largo. En este caso, la señal de nuestro transductor, de nuestra sonda, debe quedar o orientarse hacia hombro derecho del paciente. Hacemos un corte longitudinal a lo largo del corazón y para obtener una imagen adecuada lo situaremos pegado al borde izquierdo del esternón, entre el cuarto espacio intercostal. La imagen que obtendremos la valoraremos porque en el lado si trazamos una línea imaginaria que divida la imagen en dos, esta debe estar a la altura de la válvula mitral. Si no es así, con movimientos suaves podemos desplazar o bascular buscando esta imagen. En ella podemos apreciar pericardio, pericardio, tracto de salida ventrículo derecho, tabique interventricular, ventrículo izquierdo, sin poder apreciar el ápice, que quedaría a esta altura. Válvula aórtica, válvula mitral, aurícula izquierda y aorta ascendente. Esta estructura anecogénica redondeada es la aorta en su porción descendente torácica. ¿Dónde debemos poner a efectos prácticos nuestro ojo para saber, haciendo un check-in, que todo está correcto o hay alguna anormalidad? Para valorar la contracción global del ventrículo izquierdo tendremos estos tres puntos. Valorar el engrosamiento de la pared, tanto del tabique como de la pared libre, en sístole. El movimiento sincrónico de ambas paredes acercándose a una línea media imaginaria. Y el movimiento sincrónico o asincrónico de tabique, porque si tenemos un aumento de presión en ventrículo derecho, pues entonces tendremos un movimiento que identificaremos como anómalo. También tenemos que valorar
si hay algún tipo de banda anecogénica por delante del pericardio, sin englobar la aorta en su porción descendente torácica. Si engloba esa banda anecogénica a la aorta en su porción torácica, entonces se trata de un derrame pleural. A veces existen ambos derrames a la vez. Podemos ya valorar cómo es nuestra aurícula izquierda o cómo puede ser nuestro ventrículo derecho, pero en otras ventanas lo apreciaremos mejor. Las valvas también nos tenemos que fijar en ellas. Son finas, hay depósitos de calcio, se prolasan cuando cierran, hay algún tipo de estructura vibrante en las caras de menor presión, que puedan ser vegetaciones. En el caso de la aórtica sería la cara ventricular y en el caso de la mitral sería la cara auricular. Para valorar la contractibilidad existe también este punto. Valoraremos que la valva anterior mitral quede cuando está en su máxima apertura a menos de 1 centímetro del tabique. Esta distancia, si es mayor de 1 centímetro, podría indicarnos que la fracción de eyección está disminuida. La aorta se aprecia tanto raíz aórtica como aorta ascendente, que debe medir desde la pared externa a pared externa menos de 4 centímetros y la aorta en su porción torácica debe medir menos de 2,5. Aquí tenéis un vídeo de un ecocardio normal. El paraesternal eje corto se obtiene cuando hemos visto un paraesternal eje largo, giramos con la señal hacia el hombro izquierdo del paciente. Sigue siendo la misma posición, pegado al borde izquierdo del esternón entre el tercer y cuarto espacio. Y para obtener los diferentes planos de esta ventana tenemos que bascular dirigiendo el haz de ecos que sale de nuestro transductor hacia la parte superior del corazón y hacia la parte inferior del corazón. El más importante para valorar un eco clínico es el plano de músculos papilares. Aquí tenéis los 4 planos que podemos obtener. El plano de grandes vasos, donde en el centro de la imagen debe quedar la válvula aórtica. Tiene el signo del Mercedes invertido y así mostrará que tiene 3 valvas. En la imagen inferior tenemos la aurícula izquierda, comunicada por un tabique con la aurícula derecha. En este plano podríamos valorar si hay alguna intercomunicación auricular. La aurícula derecha se comunica con ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidia. Y finalmente, el ventrículo derecho impulsa la sangre hacia válvula pulmonar y hacia la arteria pulmonar. En este plano podríamos ver incluso a veces la división, lo que llaman el pantalón de la arteria pulmonar, que es cuando se divide en tanto arteria derecha como izquierda. Siguiente plano basculando sería válvula mitral, boca de pez. Siguiente, músculos papilares. Aquí es importante que estos 2 pegotes de forma coloquial aparezcan, porque si no, no valoraremos correctamente la forma de ventrículo izquierdo. Y finalmente
tenemos el apes. ¿Dónde poner el ojo? Pues igualmente, como en el anterior, podemos valorar que el pericardio rodea al corazón y si tiene una banda anicogénica o no. Podemos valorar que el ventrículo izquierdo tiene que ser redondo en forma de O, porque si hay un aumento de presión en ventrículo derecho, esta O se convierte en una D. Este es el plano donde valoramos la contractibilidad sectorial. Entonces, nuestro ojo debe valorar de forma sectorial el aumento de grosor del músculo en sístole, en el septo, en la pared anterior, pared lateral, pared posterior. Y que este círculo, de forma simétrica, vaya hacia un centro imaginario. Aquí os muestro una imagen en músculo de grandes vasos. Os la vuelvo a poner. Bien, no ha ido bien. Boca de pez, válvula mitral. Músculo papilar. La ventana apical se trata de localizar al corazón desde la punta del corazón. Lo que podemos hacer es, si el paciente es delgado, palparle el latido cardíaco y ahí poner nuestro transductor con la señal del mismo hacia la axila izquierda. De la misma manera, pensad que la haz de ecos tiene que estar dirigida hacia el centro del tórax porque ahí es donde está situado nuestro corazón. Una vez obtenido el plano 4 cámaras, podríamos obtener el 5, el 2 y el 3 modificando un poquito la sonda. 5 cámaras será modificando y haciendo que la haz de ecos mire un poquito hacia anterior. El 2 cámaras será con la rotación antihoraria, despacio para ir obteniendo la imagen que queremos. Y si seguimos con esta rotación antihoraria, entonces obtendremos el 3 cámaras. En la ecografía clínica, la información que queremos obtener para esas preguntas en concreto es el de 4 cámaras. Aquí os muestro imágenes 4 cámaras. ¿Qué podemos ver? Pericardio, aorta en su porción descendente, ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. A veces también podemos valorar las venas pulmonares que entran en la aurícula izquierda. Con la visión de 4 cámaras, si orientamos el haz de ecos a un poquito más anterior, obtenemos el 5 cámaras, porque aquí aparecerá el tracto de salida de ventrículo izquierdo con válvula aórtica. Igualmente, seguimos manteniendo la visión de ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y alrededor del corazón el pericardio. Si desde el 4 cámaras hacemos o comenzamos a hacer una rotación antihoraria, obtendremos, perdiendo la visión del lado derecho del corazón, obtenemos el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Si seguimos en esta rotación antihoraria, entonces obtenemos la válvula aórtica, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta ascendente.
Igualmente mantenemos la visión de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y válvula mitral. ¿Qué tenemos que obtener de aquí? Pues, como siempre, valorar pericardio y si hay alguna banda anicogénica. También podemos ver o observar la aorta en su porción descendente, que igualmente medirá, como en el plano eje largo, para external eje largo, 2,5 centímetros aproximadamente. Compararemos ambas aurículas, que suelen ser de un tamaño similar. A veces nos parece más grande la aurícula izquierda por la entrada de las venas pulmonares. La longitud de la aurícula izquierda no debe ser mayor que la mitad de la longitud del ventrículo. Si es así, podríamos valorar que puede tener una aurícula izquierda dilatada. Este es el tabique interauricular y también se puede ver defectos en él. Valoraremos también las valvas de la tricuspidia y de la mitral. Igualmente, la contractibilidad del ventrículo izquierdo, que en este caso podremos obtener el engrosamiento de las paredes en sístole, cuando la cavidad se hace más pequeña, de ahí esta forma ovalada que he puesto, que he indicado, y lo nuevo aquí es valorar el TAFSE y el MAFSE. El MAFSE es el movimiento vertical de este punto, donde está la estrella, y el TAFSE es el movimiento vertical de este otro punto. Ahora os lo explicaré más detalladamente. Siguiendo con la comparación de las cámaras, el ventrículo derecho tiene que ser 2/3 del ventrículo izquierdo. Forma triangular y la punta del corazón pertenece al ventrículo izquierdo. El MAFSE es un concepto de la ecocardiografía clínica, porque en ningún informe del ecocardiograma reglado se puede apreciar. Mide el movimiento vertical que tiene este punto, la inserción de de la válvula mitral en la pared libre del ventrículo izquierdo. Para obtener un buen registro, el modo M tiene que atravesar desde vértice de ventrículo izquierdo hasta este punto de unión y mediremos la altura desde la cima hasta el valle, este punto a este punto. Si es mayor de 10 milímetros, pues podemos pensar que la contractibilidad global está conservada, y si es menor de 7, está gravemente disminuida. De igual manera, tenemos el TAFSE, que es un concepto que sí que podemos leer en los ecocardiogramas reglados. Si es mayor de 17, suele ser de 21 o 24, ¿de acuerdo? En pacientes sanos, pues podemos afirmar que la contractibilidad del ventrículo derecho está deprimida, o si es mayor, es normal. Si es menor de 17, está deprimida. De la misma manera, ponemos modo M y la línea debe procurar atravesar punta del ventrículo, vértice del ventrículo derecho a la zona de inserción de la válvula tricuspidia con la pared libre. Y mediremos este punto, la altura entre el punto más alto y el valle, el punto más bajo. Para saber que nuestra imagen es correcta, fijaros siempre en que el corazón tiene que tener, esté dilatado o no, tendrá que mantener una forma de balón de rugby, no de fútbol. Y
la línea media de la imagen debe coincidir con el tabique. Esto es una imagen apical de un ecocardio normal. Aquí podemos valorar con Doppler un 5 cámaras. Este es una imagen 2 cámaras. ¿Por qué obtener el 2 cámaras y el 3 cámaras? Es porque así podemos tener una visión en panorámica de todo el ventrículo izquierdo. Pero para nuestra actividad clínica, lo interesante es el apical 4 cámaras. Aquí tenemos un 3 cámaras con la aorta. El subcostal es un plano que a veces cuesta si el paciente es obeso o a veces en pacientes jóvenes muy atléticos, con lo cual pues podemos a lo mejor disminuir la presión abdominal si las piernas están dobladas. Para ello, la señal de nuestro ecógrafo tiene que mirar hacia la izquierda del paciente. Pensad que este plano que se llama subcostal podría llamarse subsifoideo, porque el corazón está dirigido hacia la izquierda, pero en el centro del pecho. Obtenemos una imagen que se trata de hígado, diafragma, pericardio en esta porción, con aurícula y ventrículo derecho y aurícula y ventrículo izquierdo. Nos ayuda a comparar también las 4 cavidades. Nos ayuda a valorar también la válvula tricuspidia y la válvula mitral. Para obtener la vena cava, nos dirigimos nuestro eco hacia la aurícula derecha, porque la cava es aquella estructura que entra en la aurícula derecha. Para ello, una vez localizada aurícula derecha y la entrada de la cava, hacemos una rotación para mantener la señal casi verticalizada, mirando hacia la cabeza del paciente, buscando de forma despacio en esta rotación esta imagen. Quiero dejar constancia que la vena cava es aquella estructura tubular anecogénica que tiene poca pared, que entra en la aurícula derecha y que aquí no se ve, pero en otras ocasiones se puede apreciar la llegada a ella de las 3 venas suprahepáticas. Además, para no equivocarnos con otro vaso, tenemos que ver tejido en la imagen, tejido hepático superior y tejido hepático inferior. ¿Qué podemos valorar en este plano subcostal? Pues lo mencionado, válvula tricuspidia, válvula mitral, posibles engrosamientos, prolapsos, calcificaciones o vegetaciones. La forma del ventrículo derecho, triangular, la punta del corazón que pertenece al ventrículo izquierdo, como todo él de forma sincrónica empequeñece y cómo crece las paredes en sístole. Igualmente podemos valorar derrame pericárdico y signos de taponamiento que aparecerán con el colapso de las estructuras derechas. Primeramente, el colapso de aurícula derecha en sístole y el colapso de ventrículo derecho en diástole.
El plano de Benacaba es interesante porque nos ayuda a valorar la presión venosa central hasta que obtengamos otra vía de valorarla mejor, más cuantitativa. En este plano tenemos una estructura tubular anecogénica que entra en aurícula derecha, que por encima de la imagen hay estructura hígado y por debajo de la imagen también tenemos hígado. Antes debíamos poner modo M atravesando a 2 centímetros de la entrada la vena cava inferior, pero se ha visto que es mejor valorada en modo bidimensional. También se recomienda hacerlo 2 o 3 ocasiones para obtener la mejor medida. Para valorar el diámetro, es el diámetro mayor, o sea, en expiración del paciente, a mínimo 2 centímetros de la entrada en aurícula derecha y medimos. Si mide más de 2,2, lo siguiente es medir o ver cómo colapsa en inspiración. Hay que valorarlo en este plano, aquí, ¿de acuerdo? No a la llegada, porque, como podréis observar en vuestras prácticas, la llegada de vena cava se estrecha en inspiración por la acción del tendón central del diafragma. Por ello, nuestro ojo debe quedar aquí. Si al inspirar el diámetro disminuye más del 50%, entonces podemos apreciar que tiene una PVC de 3 a 10. Una PVC, una presión venosa central normal. Aquí tenéis un vídeo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y aquí tenéis vena cava, como que se colapsa en inspiración. Finalmente, para valorar callado aórtico, tenemos el plano supraesternal, con la señal orientada hacia hombro izquierdo del paciente. Nuestro haz de ecos tiene que ser orientado hacia el interior del tórax, puesto que nuestro callado aparece anterior, va colocándose posterior de derecha a izquierda. Si no tenemos esta imagen en esta posición, podemos rotar dejando la señal hacia la cabeza del paciente y mientras que rotamos de forma despacia, valoramos obtener esta imagen. Aquí tenemos la arteria pulmonar derecha y el callado, aorta ascendente, callado y comienzo de descendente. Y estos son los troncos supraórticos, con la arteria carotidia, la arteria subclave izquierda y el tronco brachiocefálico, que luego dará lugar a la irrigación del lado derecho, carótida derecha y subclavia derecha. ¿Dónde tenemos que valorar o dónde poner el ojo? Antes de la salida del tronco deberá medir unos 3,5 centímetros y justo después de la salida de la subclavia izquierda medirá aproximadamente 2,5. También valoraremos el interior para ver si hay una línea bien definida flotante, que puede ser una íntima. Aquí tenéis el callado.